A lo largo de la historia, ciertas palabras han tenido un poder que trasciende el tiempo. Piense en símbolos como la serpiente en el Edén o el maná en el desierto, palabras que resumen verdades y misterios profundos. Una de esas palabras, pronunciada por Jesús, destaca por su peso enigmático, mamón. Esta palabra aparece solo unas pocas veces en la Biblia, pero su impacto resuena a lo largo de los siglos. ¿Por qué Jesús, conocido por sus parábolas simples pero profundas, elegiría un término tan inusual y sorprendente? ¿Cuál es el significado más profundo de mamón y por qué lo usó para trazar una línea entre servir a Dios y las riquezas mundanas? Para comprender este misterio, debemos viajar al contexto cultural, espiritual e histórico de la época de Jesús, a un mundo donde la riqueza no era solo un recurso sino un ídolo potencial. Lo que Jesús revela a través de Mamón no es simplemente una crítica al materialismo sino una advertencia eterna sobre la tendencia del corazón humano a adorar lo que solo debería administrar. La palabra Mamón, su sonido por sí solo evoca misterio, su significado está envuelto en capas de importancia cultural, espiritual e histórica. A diferencia de muchos términos centrales de la Biblia, Mamón no proviene de las escrituras hebreas originales ni del lenguaje refinado de la filosofía griega. En cambio, sus raíces se remontan al arameo, el idioma hablado por el propio Jesús y sus contemporáneos. Derivado de la palabra aramea semillas de ricino, Mamón se traduce simplemente como riqueza o riquezas. Pero su simplicidad contradice su profunda profundidad. Para los antiguos, la riqueza era mucho más que una posesión material. Era poder, control e incluso, en algunas perspectivas, una fuerza con personalidad propia, una entidad espiritual capaz de ejercer dominio sobre el alma humana. Jesús, en su divina sabiduría, toma este concepto y lo eleva a la categoría de advertencia eterna. En Mateo 6:24, Él declara con sorprendente claridad, nadie puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y a Mamón al mismo tiempo. Aquí, Mamón trasciende su origen lingüístico para convertirse en una representación de algo mucho más grande y mucho más peligroso. Para comprender el peso de las palabras de Jesús, hay que ahondar en por qué presenta a Mamón como un maestro en oposición a Dios. El pasaje no es simplemente un comentario sobre el materialismo, es una confrontación directa con un poder espiritual que compite por la lealtad de la humanidad. ¿Por qué Jesús personifica Mamón? La respuesta está en cómo funciona la riqueza en la experiencia humana. A primera vista, la riqueza aparece como una entidad neutral, una mera herramienta para la supervivencia, la comodidad y el progreso. Sin embargo, a lo largo de la historia, la humanidad ha mostrado repetidamente una tendencia a elevar la riqueza más allá de su propósito utilitario. La riqueza comienza a susurrar promesas, seguridad en tiempos de incertidumbre, independencia de los demás y poder para controlar el propio destino. Estas promesas reflejan atributos que legítimamente pertenecen únicamente a Dios. No es simplemente la codicia o la extravagancia lo que hace que la riqueza sea peligrosa, es el cambio sutil de confianza y dependencia del Creador a su creación. Al llamar Mamón maestro, Jesús revela su verdadera naturaleza. No es pasivo ni benigno. Busca esclavizar, capturar el corazón y dominar la mente. Y como cualquier amo, exige lealtad, una lealtad que se obtiene a costa de abandonar al Dios verdadero. Para captar plenamente la potencia de Mamón, debemos viajar al mundo del primer siglo, donde la audiencia de Jesús habría escuchado sus palabras con una mezcla de reconocimiento e inquietud. En el antiguo cercano Oriente, la riqueza era a menudo personificada y tratada con reverencia, rayana en la adoración. En la tradición judía, las bendiciones materiales se consideraban con frecuencia signos del favor divino. Los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob,
fueron bendecidos con ganado y tierra, marcadores físicos del pacto de Dios. Con el tiempo, este punto de vista evolucionó hasta convertirse en la creencia de que la prosperidad misma era evidencia de rectitud. Sin embargo, como suele ocurrir con la naturaleza humana, esta creencia se tergiversó. En la época de Jesús, la búsqueda de riquezas había adquirido una dimensión espiritual. Los fariseos, conocidos por sus demostraciones exteriores de piedad, a menudo equiparaban la abundancia material con la aprobación divina. Para ellos, las riquezas no eran meras posesiones sino prueba del favor de Dios y de su superioridad espiritual. En este contexto, las palabras de Jesús habrían tocado una fibra sensible. Estaba desafiando no solo la codicia individual sino también un sistema social que había llegado a equiparar riqueza con santidad. Nombrando Mamón como maestro rival, Jesús expuso el peligro espiritual de tal idolatría. En esencia, la advertencia de Jesús sobre Mamón es una cuestión de lealtad. El corazón, como enseña la Escritura, es engañoso y fácilmente descarriado, Jeremías 17:9. La riqueza, en su atractivo, a menudo se posiciona como un digno objeto de devoción, prometiendo lo que todo corazón humano desea: estabilidad, libertad y significado. Consideremos la sutileza de este engaño. A diferencia de los pecados obvios, quienes la practican rara vez reconocen el culto a la riqueza. Pocos declararían abiertamente su confianza en el dinero por encima de Dios. Sin embargo, las acciones hablan más que las palabras. La búsqueda incesante de la seguridad financiera, la ansiedad por la inestabilidad económica y la envidia de la prosperidad de los demás revelan quién es el verdadero maestro del corazón. La declaración de Jesús en Mateo 6:21, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón, es inseparable de su enseñanza sobre Mamón. El tesoro, en este sentido, no se limita a la riqueza monetaria. Abarca todo aquello a lo que se aferra el corazón, todo aquello que coloca por encima de Dios en importancia. Mamón, entonces, no es solo dinero, es el espíritu de confianza fuera de lugar. Es la idolatría que surge cuando el corazón humano busca satisfacción en lo que es temporal en lugar de eterno. Es fundamental aclarar que Jesús no condena la riqueza en sí. En toda la Biblia, la riqueza se presenta como una bendición cuando se usa con sabiduría y rectitud. Abraham era rico, pero fue llamado amigo de Dios. Las riquezas de Job le fueron devueltas después de su prueba. El peligro de Mamón no reside en la posesión de la riqueza sino en su posesión de nosotros. La riqueza, como el fuego, es una herramienta que puede construir o destruir. Cuando se maneja con humildad y gratitud, se convierte en un medio para cumplir los propósitos de Dios, alimentar a los hambrientos, vestir a los pobres y hacer avanzar su reino. Pero cuando la riqueza se convierte en un fin en sí misma, se transforma en Mamón. Pasa de ser un sirviente a convertirse en un amo, exigiendo devoción y prometiendo una falsa salvación. Esta dualidad es la razón por la cual Jesús habla tan fuertemente sobre la imposibilidad de servir a la vez a Dios y Mamón. La elección entre los dos no es simplemente una cuestión de preferencia. Es una batalla por el alma, una decisión sobre a qué reino serviremos, el reino de Dios, que es eterno, o el reino de este mundo, que es pasajero. El aspecto más insidioso de Mamón es su objetivo final, reemplazar a Dios en los corazones de la humanidad. Sin embargo, a pesar de su poder, Mamón no es invencible. Las enseñanzas de Jesús están llenas de esperanza para quienes reconocen el peligro y eligen liberarse. En Mateo 6:33, Jesús ofrece el antídoto contra Mamón: agarre, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí, Jesús cambia el enfoque de la ansiedad por las necesidades materiales a la confianza en la provisión de Dios.
Servir a Dios en lugar de Mamón es vivir con las manos abiertas, reconociendo que todo lo que tenemos es un regalo de Él. Es ver la riqueza no como un ídolo sino como una herramienta, un recurso que puede usarse para su gloria y el bien de los demás. Esta elección no es fácil. Requiere fe, humildad y voluntad de dejar de lado la ilusión de control. Pero es una elección que conduce a la verdadera libertad, porque solo sirviendo a Dios puede el corazón humano encontrar una paz duradera. La palabra mamón puede parecer oscuro, pero sus implicaciones son eternas. En un mundo que a menudo mide el éxito en función de la riqueza y las posesiones, la advertencia de Jesús sigue siendo tan relevante hoy como lo fue hace 2000 años. Mamón es más que dinero. Es el espíritu de avaricia, autosuficiencia y confianza fuera de lugar lo que busca esclavizar el alma. Pero Jesús, en su infinita sabiduría y amor, ofrece una salida. Nos llama a servir solo a Dios, a buscar su reino por encima de todo y a confiar en su provisión. La elección entre Dios y Mamón no es simplemente una decisión financiera, es espiritual. Es una cuestión de lealtad, una prueba de fe y una oportunidad de experimentar la libertad que proviene de confiar en aquel que lo posee todo. Al reflexionar sobre esta misteriosa palabra, que te inspire a examinar tu propio corazón, a preguntar quién o qué es realmente tu lealtad y a elegir el camino que conduce a la vida eterna. La batalla entre Dios y Mamón es feroz, pero la victoria pertenece a aquellos que ponen su confianza en el Anciano de los días. Para comprender la profundidad de la advertencia de Jesús sobre Mamón, debemos retroceder en el tiempo, viajando al primer siglo, un mundo donde la riqueza a menudo se veía a través de la lente del favor divino. Las enseñanzas de Jesús, aunque profundas en su peso espiritual, fueron impartidas en un contexto de incomprensión y distorsión de las verdades sagradas. Profundicemos en este contexto histórico y descubramos los misterios detrás de Mamón, la fuerza que tan fácilmente enreda el corazón humano. En la antigua cultura judía, la riqueza no era solo una medida del éxito material, se consideraba una señal de la bendición de Dios. Esta comprensión tenía sus raíces en el Antiguo Testamento, donde las bendiciones y la prosperidad a menudo estaban ligadas a la fidelidad y la justicia. En la mente del pueblo, las riquezas eran una prueba tangible de que se habían ganado el favor de Dios. La prosperidad significaba aprobación, la pobreza, por otra parte, a menudo se consideraba una consecuencia del pecado o del desagrado divino. Sin embargo, en la época del ministerio de Jesús, esta comprensión se había torcido. Lo que una vez fue un signo de la bendición de Dios se había convertido en un ídolo, un objeto de adoración por derecho propio. Lo mismo que debía señalar a Dios se había convertido en un fin en sí mismo. Este fue un cambio que moldearía profundamente las actitudes de la gente de esa época. Los fariseos, por ejemplo, a quienes se consideraba la élite religiosa, ponían gran énfasis en la piedad exterior. Creían que la riqueza material era un indicador de rectitud, una señal de que uno se había alineado con la voluntad de Dios. Para ellos, los ricos eran los bienaventurados, mientras que los pobres eran vistos como carentes del favor de Dios. En esta atmósfera de valores fuera de lugar, la riqueza se convirtió en un ídolo, un dios falso que dominaba los corazones y las mentes de muchos. No se trataba simplemente de dinero, se trataba de lo que simbolizaba la riqueza, la promesa de seguridad, estatus y poder. Cuanto más uno tenía, más parecía que estaba en el favor de Dios. Y así, la riqueza era venerada, adorada en silencio, como si fuera un don divino en sí mismo. Es dentro de esta comprensión corrupta de la riqueza que Jesús pronuncia sus palabras radicales. Al utilizar el término mamón, Jesús toma este ídolo de la riqueza y lo personifica, convirtiéndolo en algo más que una simple herramienta o un recurso. Lo presenta como un maestro,
una fuerza activa que busca dominar los corazones de los hombres. La riqueza ya no es solo algo que se puede utilizar o gestionar, ahora es un adversario de la verdadera autoridad de Dios, un rival que busca controlar el alma. Cuando Jesús declara, nadie puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y a las riquezas, Mateo 6:24. Él no está simplemente advirtiendo contra los peligros de la codicia o el materialismo. Está revelando algo mucho más profundo, algo misterioso y espiritual. Jesús está exponiendo el espíritu de Mamón, mostrando cómo atrae a las personas a una falsa sensación de seguridad, cómo exige adoración en forma de confianza, devoción y dependencia. Todo lo cual pertenece únicamente a Dios. Al personificar la riqueza, Jesús desafía a su audiencia a ver a Mamón como lo que realmente es, una fuerza que compite por sus corazones, distrayéndolos de la soberanía de Dios y arrastrándolos a un estado de esclavitud espiritual. Desde este punto de vista, la riqueza se convierte en un amo cruel, que promete al mundo pero no ofrece nada de valor eterno. Los fariseos representan un grupo de personas que estaban profundamente arraigadas en esta visión distorsionada del mundo. Para ellos, la riqueza era más que un simple recurso, era un símbolo de estatus, un signo externo de rectitud y favor. Habían elevado la riqueza a un estatus divino, equiparando la abundancia material con la virtud espiritual. Pero Jesús vio a través de esta fachada. Sabía que sus corazones no estaban dedicados a Dios, sino al ídolo de Maón. Sus apariencias exteriores eran pulidas, pero interiormente estaban esclavizados por aquello que creían controlar. Jesús no se limitó a denunciar la hipocresía de los fariseos. Reveló el engaño espiritual más profundo que se había arraigado en sus corazones. No solo estaban cegados por la riqueza, se habían convertido en esclavos de él. Y esta esclavitud, como señaló Jesús, fue la verdadera tragedia. Mamón, como cualquier ídolo, ata el alma, desviando la atención de lo eterno a lo temporal, del creador a lo creado. A diferencia de otros pecados que pueden parecer abiertamente destructivos o rebeldes, el culto a la riqueza suele ser mucho más sutil. Mamón no exige adoración a través de rituales descarados o demostraciones extravagantes de devoción. No, funciona silenciosamente, casi de forma invisible, como un ladrón en la noche. Entra en el corazón bajo la apariencia de prudencia, ambición y sabiduría. La gente no lo reconoce como un ídolo porque se disfraza de algo bueno, un medio para mantener a la familia, asegurar el futuro y ayudar a los demás. Pero Jesús advierte que esta sutileza es parte del poder engañoso de Mamón. No se anuncia como un Dios rival, simplemente se insinúa en las decisiones cotidianas de la vida. La búsqueda de riqueza se convierte en una fuerza consumidora que deja poco espacio para cualquier otra cosa. Exige atención, tiempo y energía, a menudo a expensas de la fe, las relaciones y el crecimiento espiritual. Mamón no es simplemente una posesión material, es una mentalidad, una cosmovisión. Se filtra en el corazón y la mente, influyendo en las elecciones y dando forma a las prioridades. Fomenta la autosuficiencia, la creencia de que uno puede encontrar seguridad en las riquezas y no en Dios. Y a medida que su influencia crece, comienza a suplantar a Dios en los corazones de sus seguidores, de forma lenta pero segura. En esencia, el mensaje de Jesús sobre Mamón es una advertencia contra la idolatría. Mamón no es condenado porque sea riqueza, sino porque es un ídolo que busca tomar el lugar de Dios. Aquí es donde reside el verdadero peligro. Jesús no condena a las personas por ser ricas o por buscar provisión. Lo que él condena es la idolatría que invita a la riqueza, la dependencia de las posesiones materiales como sustituto de la fe en la provisión de Dios. Esta idolatría es particularmente peligrosa porque es muy insidiosa.
No necesariamente se parece a la adoración descarada a dioses falsos que se ve en otras religiones. En cambio, puede camuflarse como algo más inocuo, la prudencia, la ambición o el deseo de seguridad. Pero no nos equivoquemos, la adoración de Mamón aleja al alma de Dios, atrapándola con cadenas de falsas promesas e ilusiones de autosuficiencia. En el mundo del siglo I, la riqueza se consideraba tanto una bendición como una maldición. Tenía un poder magnético que alejaba los corazones del Creador y los acercaba a las cosas de este mundo. Jesús, conociendo la profundidad de esta tentación, usó la palabra mamón exponer los peligros espirituales que acechan bajo la superficie de la abundancia material. No se limitó a condenar a los ricos, condenó el espíritu de Mahón, la idolatría de la riqueza y la falsa seguridad que ésta proporciona. El desafío de Jesús no fue solo moral, era espiritual. Fue un llamado a reconocer el poder sutil de Mamón y a elegir, en cambio, servir solo a Dios. Esta antigua advertencia es igualmente relevante hoy. En un mundo donde se adora la riqueza y reina el materialismo, el mensaje de Jesús nos llama a examinar nuestro corazón. ¿Estamos sirviendo a Dios o hemos sido llevados cautivos por el espíritu de Mamón? Es una pregunta que exige una respuesta. En el corazón de Mateo 6:24 encontramos una profunda declaración que resuena a través de los siglos: nadie puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y a Mahón al mismo tiempo. Pero ¿por qué Jesús presenta esto como una dicotomía cruda e inevitable? ¿Por qué habla de la condición humana como de esclavitud a uno u otro, nunca a ambos? ¿Qué tienen estos dos maestros que los hace tan radicalmente incompatibles? Entremos en las profundidades de este misterio. El mundo en el que vivimos está lleno de opciones, caminos y lealtades, pero Jesús advierte que, en última instancia, cada persona debe elegir entre dos fuerzas poderosas, Dios y Mahón. En esta enseñanza, Jesús nos invita a mirar más allá de la superficie de la riqueza y la seguridad y al corazón del servicio mismo. Para entender esta dicotomía, primero debemos explorar la naturaleza de cada maestro, la naturaleza de Dios y la naturaleza de Mamón. Servir a Dios no es un mero acto de observancia religiosa o ritual externo, es una entrega total del corazón, la mente y la voluntad al Creador. Es reconocerlo como la autoridad suprema en todos los aspectos de la vida, desde lo material a lo espiritual, desde el más pequeño detalle hasta el diseño más grandioso. Dios, el máximo proveedor y protector, pide nuestra confianza y nuestra devoción. Pero esta no es una confianza ordinaria, es una confianza profunda, que desafía los fundamentos mismos de quienes somos y lo que creemos sobre el mundo. Al servir a Dios, nos rendimos a su voluntad y dirección, incluso cuando van en contra de los deseos y tentaciones que ofrece el mundo. Reconocemos que todo lo que tenemos, todo lo que somos, proviene de su mano amorosa. Confiar en Dios es confiar en su bondad y su plan para nosotros, sin importar cómo pueda aparecer en el momento. Es una invitación a una relación más profunda, que trasciende lo inmediato y alcanza lo eterno. Dios no exige servidumbre por miedo, sino por amor y gracia. Su servicio ofrece libertad, la libertad de vivir sin las infinitas ansiedades que acompañan a la dependencia de los tesoros terrenales. Al servir a Dios encontramos una paz que sobrepasa el entendimiento, una paz que ninguna riqueza puede ofrecer. Servir a Dios es entrar en la plenitud de la vida, experimentar el gozo de conocer al Creador y vivir según sus propósitos. En marcado contraste está Mahón, el amo de la riqueza, la fuerza que susurra en los oídos de quienes anhelan control, seguridad y estatus. El llamado de Mahón es seductor, promete todo lo que el corazón humano desea,
riquezas, poder, independencia y la capacidad de evitar las luchas de la vida. Promete que si adquieres suficiente riqueza, todos tus problemas desaparecerán. Susurra que la riqueza te protegerá de las enfermedades, las pérdidas, el dolor y las incertidumbres de la vida. Pero detrás de sus tentadoras palabras se esconde una mentira tan antigua como el tiempo mismo: las promesas de Mahón son vacías. La seguridad que ofrece la riqueza es frágil. Un cambio repentino en el mercado, una enfermedad inesperada o una sola mala decisión pueden destruir todo lo que antes era seguro. Y, sin embargo, Mamón exige algo a cambio de sus fugaces recompensas. Requiere una lealtad que va más allá de la mera inversión financiera, exige tiempo, atención y devoción. La búsqueda de riqueza consume el alma, drenando energía y concentración de las cosas que realmente importan, las relaciones, la tranquilidad y el bienestar espiritual. Las promesas de Mamón son huecas porque no abordan el profundo anhelo del corazón humano. Solo ofrecen un alivio temporal, una satisfacción fugaz que se desvanece rápidamente. La riqueza puede comprar comodidad, pero no puede comprar paz. Puede proporcionar placer, pero no puede proporcionar alegría. Al final, la riqueza no puede proteger a una persona de la realidad de la muerte, el miedo a lo desconocido o la búsqueda de sentido a la vida. Lo más insidioso de Mamón no es solo su atractivo, sino las cadenas que envuelven el alma. A diferencia de otros amos que pueden ser abiertos en sus demandas, Mamón opera silenciosamente, infiltrándose sutilmente en cada rincón de la vida. La obsesión por la riqueza comienza como un deseo aparentemente inofensivo de seguridad o éxito, pero pronto se convierte en una fuerza consumidora. Uno puede fácilmente llegar a ser esclavizado por el dinero sin siquiera darse cuenta. Como señaló Jesús, nadie puede servir a dos señores. El poder de Mamón reside en su capacidad de tirar del corazón en diferentes direcciones. Cuando una persona sirve a Mamón, ya no es libre de seguir la dirección de Dios. Mamón exige prioridad. Exige que dediquemos nuestro tiempo, energía y concentración a acumular riqueza y, al hacerlo, desplaza a Dios como el verdadero centro de nuestras vidas. No se trata solo de riqueza financiera, se trata de una mentalidad que valora las ganancias materiales por encima de todo. Se convierte en una forma de vida, una forma de pensar y, en última instancia, una forma de adoración. Mahón exige que recurramos a él en busca de seguridad, consuelo y satisfacción, cuando en verdad, solo Dios puede proporcionar estas cosas. En esencia, la elección entre Dios y Mahón es una batalla por el corazón humano. Jesús formuló esta elección en términos claros porque entendió que nuestros corazones solo pueden dedicarse a un maestro. Aquel a quien servimos dará forma a nuestros deseos, nuestras decisiones y, en última instancia, nuestro destino. Servir a Dios es encontrar libertad de la tiranía del miedo y de la interminable búsqueda de más. Servir a Mamón es entrar en una vida de esfuerzo interminable, una vida de preocupación ansiosa y una vida que nunca satisface verdaderamente. Mamón busca esclavizar el corazón a través del miedo y el deseo. Promete que la riqueza proporcionará seguridad y paz, pero en realidad solo ofrece incertidumbre y descontento. Dios, en cambio, libera el corazón de estas cadenas. Servir a Dios no se trata de restricciones, se trata de vivir plenamente, confiar plenamente y experimentar la paz que proviene de saber que Él tiene el control. La batalla por el corazón humano no es una batalla por el dinero o la riqueza, es una batalla por la confianza. ¿Confiaremos en las promesas fugaces de Mamón o confiaremos en la fidelidad eterna de Dios? ¿Buscaremos la seguridad que promete la riqueza, o encontraremos nuestra seguridad en el fundamento inquebrantable del amor y la provisión de Dios? La enseñanza de Jesús traza una línea clara en la arena,
no hay término medio entre Dios y Mamón. Es una elección entre dos maestros, dos caminos, dos destinos. El atractivo de Mamón es fuerte, pero su influencia es temporal. La paz que Dios ofrece es eterna, pero requiere una elección, una que conduzca a la verdadera libertad. Seguir a Dios es rechazar las falsas promesas de Mamón. Es abrazar una vida de confianza, devoción y paz. Al final, la elección no se trata de riqueza o pobreza, se trata de la lealtad del corazón. ¿Serviremos a Dios y experimentaremos la plenitud de la vida, o serviremos a Mamón y nos encontraremos esclavizados a las búsquedas fugaces de este mundo? Jesús, en su sabiduría, comprendió el profundo impacto que la riqueza podía tener en el corazón humano. Y a través de sus palabras, nos llama a examinar nuestro corazón y nuestras prioridades. ¿Seremos dominados por Mamón o elegiremos el servicio liberador del único Dios verdadero? La decisión es nuestra. Y es una decisión que marcará el resto de nuestras vidas. En el rico tapiz de las enseñanzas de Jesús, las parábolas se erigen como algunas de las herramientas más poderosas y enigmáticas para revelar las verdades espirituales más profundas que gobiernan la condición humana. Entre ellos, la figura de Mamón, la fuerza sutil de la riqueza y sus promesas, aparece con frecuencia, no solo como un mero símbolo de advertencia, sino como un elemento incrustado en profundas lecciones sobre la vida, la muerte y el destino eterno del alma. Para comprender verdaderamente el papel de Mamón en estas parábolas, no debemos simplemente echar un vistazo a la superficie de estas historias, sino sumergirnos profundamente en sus misterios. Porque dentro de ellas se encuentra una advertencia eterna y, quizás más sorprendentemente, un potencial de redención. En las parábolas en las que Mamón juega un papel, Jesús revela una aleccionadora dicotomía entre lo temporal y lo eterno. La riqueza, en estas historias, no es inherentemente mala, sino más bien una herramienta que revela las verdaderas intenciones del corazón. A través de parábolas como las del rico tonto y el administrador deshonesto, Jesús nos invita a una narrativa de mayordomía y nos advierte sobre el poder seductor de Mamón, instándonos a buscar una perspectiva más elevada y eterna. Pero como suele ser el caso en las enseñanzas de Jesús, el mensaje no se trata exclusivamente de aquello contra lo que se nos advierte, sino de lo que nos revela, si estamos dispuestos a escuchar y ver. Una de las parábolas más llamativas y desconcertantes que contó Jesús fue la del rico necio, que se encuentra en Lucas 12, 16-21. El hombre rico, cuya tierra producía abundantes cosechas, se enfrentó a la pregunta de qué hacer con su nueva riqueza. Su solución fue simple: derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Su vida ahora iba a ser una vida de comodidad y tranquilidad, de riqueza y autosuficiencia, libre de las preocupaciones del mañana. Había asegurado su futuro. Pero en un giro escalofriante, el plan del hombre fue interrumpido por una declaración divina: necio. Esta misma noche te exigen tu alma. Esta parábola resuena profundamente con el mensaje central de Mamón en las enseñanzas de Jesús, que la riqueza, por abundante que sea, es pasajera y, en última instancia, incapaz de asegurar lo que más importa: la vida eterna. La perdición del rico tonto no reside en su riqueza en sí, sino en su confianza equivocada en esa riqueza. Su corazón no estaba puesto en Dios, ni en los asuntos eternos, sino únicamente en su abundancia material. Se había convertido en un siervo de Mamón, creyendo que su seguridad provenía de sus posesiones y no del Dios que da vida y aliento. Jesús, al contar esta historia, descubre una verdad que no es inmediatamente evidente, que la acumulación de riqueza, cuando se convierte en el foco central de la vida, nos ciega a la naturaleza transitoria de la vida misma. El tonto rico es una advertencia,
un crudo recordatorio de que no importa cuánto acumulemos, el final inevitable llega para todos. Y en ese momento, la pregunta no es cuánta riqueza hemos acumulado, sino si nuestros corazones han estado alineados con el propósito eterno de Dios. Mamón, en este contexto, sirve como un ídolo, prometiendo seguridad pero ofreciendo solo la ilusión de control. La locura del rico tonto reside en adorar esta ilusión, olvidando que la vida es fugaz y que la verdadera seguridad solo se puede encontrar en Dios. Por otro lado, en la parábola del administrador deshonesto, que se encuentra en Lucas 16, 1-13, Jesús explora un aspecto diferente de las riquezas, su potencial de redención. Esta es una parábola más compleja, que parece desdibujar la línea entre la rectitud y la astucia, la virtud y el vicio. En la historia, un gerente, acusado de desperdiciar los bienes de su amo, está a punto de ser despedido. En su desesperación, actúa con astucia y reduce las deudas de los deudores de su amo en un intento por asegurar su futuro. Sorprendentemente, el maestro elogia al administrador deshonesto por su astucia, no por su engaño, sino por su previsión. A primera vista, puede parecer que Jesús está abogando por la deshonestidad, pero un examen más detenido revela un punto más profundo. El foco de esta parábola no está en la deshonestidad del gerente sino en su conciencia del futuro y su capacidad para actuar sabiamente a la luz de él. Jesús usa este ejemplo para ilustrar cómo las riquezas mundanas, mamón, deben usarse sabiamente, no para obtener ganancias o indulgencias egoístas, sino para promover un propósito mayor. El directivo, en su momento de crisis, comprendió la necesidad de utilizar recursos para asegurar su futuro, aunque lo hizo de forma moralmente cuestionable. La lección más profunda que Jesús está enseñando aquí es que si bien Mahón en sí mismo puede conducir a la destrucción cuando se convierte en amo, también puede ser una herramienta poderosa cuando se usa con propósitos eternos. Jesús llama a sus seguidores a ser tan astutos como el administrador al utilizar los recursos a su disposición para el reino de Dios. La riqueza, vista a través del lente de la eternidad, no debe acumularse sino invertirse sabiamente con un propósito mayor que la mera autoconservación. De esta manera, Jesús pone a Mahón patas arriba. No es inherentemente malo, pero lo que importa es el corazón detrás de su uso. Mahón puede redimirse y usarse para un bien mayor cuando se dirige hacia los propósitos de Dios. La sabiduría del administrador, aunque defectuosa, apunta al principio de que los creyentes deben ver la riqueza terrenal no como un fin en sí misma, sino como un medio para un fin más elevado y eterno. A través de estas parábolas, Jesús imparte una verdad fundamental: Mamón no debe ser adorado, sino más bien usado sabiamente con una perspectiva eterna en mente. En ambas historias, la clave para entender Mamón es ver más allá de la gratificación inmediata y la seguridad temporal que promete. Las enseñanzas de Jesús nos obligan a enfrentar la ilusión de que la riqueza puede traer satisfacción o seguridad suprema. El rico tonto se aferró a su riqueza como medio de autoconservación, solo para recordar su mortalidad. El administrador deshonesto, por otro lado, entendió sabiamente que la riqueza podía usarse como una herramienta para asegurar un futuro más allá de esta vida. En ambos casos, Jesús revela la verdad de que Mamón no es el problema, es la adoración de Mamón lo que conduce a la destrucción. No es la posesión de riqueza, sino el apego a ella, la confianza en ella, lo que conduce a la bancarrota espiritual. Mamón puede convertirse en una herramienta para el bien, un medio para promover el reino de Dios, cuando se entiende y utiliza correctamente. Pero cuando la riqueza se convierte en el fin y no en el medio, se convierte en una fuerza destructiva que esclaviza el alma. En una revelación impactante, Jesús desafía a sus oyentes a reconocer que Mahón en sí no es neutral.
Lleva un peso de poder, una fuerza que busca controlar los corazones, las mentes y los destinos. Si bien la riqueza puede ser una herramienta, también tiene el potencial de convertirse en un maestro que aleja los corazones de Dios y los lleva a confiar en las cosas terrenales en lugar de en las eternas. Mamón, al final, no se trata solo de dinero. Se trata de confianza, seguridad y lealtad. Se trata de dónde colocamos nuestros corazones y qué es lo que realmente adoramos. Es el espíritu de codicia, autosuficiencia y orgullo, y Jesús nos llama a estar atentos a su sutil influencia. Mamón no nos engaña simplemente ofreciéndonos riquezas, nos engaña ofreciéndonos la ilusión de control, la ilusión de que podemos asegurar nuestro futuro y nuestra alma separados de Dios. Mahón señala una verdad más profunda: no es la riqueza misma la que corrompe, sino el corazón que la adora. Y en el mundo de Mamón, la cuestión no es cuánto posees, sino a quién sirves. En el corazón de la enseñanza de Jesús sobre Mamón se encuentra una verdad inquietante, que va más allá del mundo material y llega a los rincones más profundos del alma humana. Mamón, en su forma más insidiosa, no es simplemente una cuestión de dinero, riqueza o riquezas. No es una cuestión de posesión o carencia, sino una cuestión del corazón. Una fuerza tan profundamente entretejida en el tejido del deseo humano que puede fácilmente moldear la propia identidad, distraernos del propósito divino y alterar el curso de toda nuestra vida. Cuando Jesús habló de Mamón, no se refería simplemente a los peligros de la riqueza, estaba sondeando la condición del corazón humano, llamando a sus oyentes a confrontar un ídolo más profundo y mucho más peligroso. Mamón, tal como lo presenta Jesús, no es solo algo que debe evitarse, es un espejo poderoso que refleja lo que realmente adoramos y en lo que confiamos. Al aventurarnos en esta discusión, debemos luchar con una realidad incómoda. Jesús nos llama a examinar nuestra vida interior, no solo nuestras cuentas bancarias, nuestros trabajos o nuestras posesiones, sino nuestro corazón. El corazón, según Jesús, es el último campo de batalla donde se libran guerras espirituales. Donde coloquemos nuestro tesoro es donde residirán nuestros corazones. En sus enseñanzas, la riqueza y el dinero no son solo símbolos del materialismo, son indicadores profundos de lo que hay en lo más profundo de nuestro interior. Jesús nos insta a ver a Mamón no como una entidad neutral sino como un espejo que refleja los afectos más profundos de nuestra alma. A través de esta reflexión, debemos confrontar nuestra confianza equivocada y examinar a qué o a quién servimos realmente. Considere las crípticas pero profundas palabras de Jesús, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón, Mateo 6:21. A primera vista, esto puede parecer una afirmación sencilla sobre dónde colocamos nuestros recursos. Pero cuando escuchamos con más atención, nos damos cuenta de que Jesús no nos está simplemente dando consejos financieros, Él está ofreciendo un diagnóstico espiritual. El tesoro del que habla aquí no se limita al oro, la plata o las posesiones terrenales. Es cualquier cosa que coloquemos en el centro de nuestras vidas, cualquier cosa a la que confiemos nuestra esperanza e identidad. El tesoro es lo que adoramos, a lo que recurrimos en busca de significado, satisfacción y seguridad. En las misteriosas palabras de Jesús se encuentra un llamado urgente al autoexamen. ¿Qué atesoras? ¿Es la acumulación de riqueza, el deseo de poder o la búsqueda del éxito mundano? ¿O es el Creador, aquel que da vida y aliento? Para Jesús, la respuesta es clara: donde quiera que esté nuestro tesoro, allí seguirá nuestro corazón. Si nuestro tesoro es la riqueza material, nuestros corazones estarán atados a este mundo fugaz y frágil. Pero si nuestro tesoro es Dios, nuestro corazón estará seguro en sus promesas eternas. Mahón,
como lo describe Jesús, representa la prueba definitiva de esta verdad. Es el ídolo que susurra a nuestros corazones: aquí es donde reside tu seguridad. Confía en mí y te daré lo que deseas. Mahón promete satisfacción, pero nunca podrá satisfacer las necesidades más profundas del alma. Y es en nuestro apego a las riquezas, ya sea por avaricia, miedo o deseo de control, que revelamos nuestras verdaderas lealtades. No es la riqueza lo que es inherentemente pecaminoso, sino la idolatría de la riqueza. Mahón se convierte en un asunto del corazón cuando se convierte en el objeto de nuestra máxima confianza. En esencia, Mamón es una forma profunda de confianza fuera de lugar. No se trata simplemente de dinero o posesiones, sino de lo que creemos que nos dará vida, seguridad y significado. La riqueza sobre la que advierte Jesús no es solo un bien material, es una promesa falsa, una ilusión que estamos tentados a creer que satisfará el anhelo profundo e insaciable del corazón humano. Es un ídolo, un Dios en sí mismo, que pide nuestra devoción y lealtad. Jesús revela el verdadero peligro de Mamón cuando lo contrasta con la confianza que se debe solo a Dios. Mahón nos tienta a poner nuestra confianza en la creación más que en el Creador. Nos susurra que si tenemos lo suficiente dinero, suficiente poder, suficiente estatus, estaremos a salvo. Tendremos todo lo que necesitamos. Pero esto es mentira, porque las cosas de este mundo son frágiles y pasajeras. Como dijo Jesús, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín destruyen, y donde ladrones minan y hurtan. Mateo 6:19. La riqueza terrenal está sujeta a decadencia, robo y pérdida. No puede proporcionar la seguridad o la paz duradera que solo Dios puede ofrecer. Cuando depositamos nuestra confianza en Mahón, nos engañamos haciéndonos creer que nuestro bienestar final depende de las cosas materiales. Es posible que ni siquiera reconozcamos esta falsa creencia hasta que sea demasiado tarde. Cuanto más perseguimos la riqueza, más nos vinculamos a ella. El control de Mahón se intensifica y nuestros corazones se fijan en lo que es temporal y transitorio, en lugar del Dios eterno, que es la verdadera fuente de nuestra paz y plenitud. Al parecer, el corazón humano siempre está buscando algo que adorar, y si no adoramos al Creador, inevitablemente adoraremos a otra cosa, y Mahón es el candidato principal. Jesús entendió algo profundamente inquietante acerca de la naturaleza humana: la capacidad del corazón para la idolatría es a menudo sutil y oculta. No siempre reconocemos cuando hemos cambiado nuestra confianza de Dios a Mahón, porque no siempre se manifiesta en forma de avaricia o egoísmo manifiesto. Mahón no viene golpeando con cuernos y horcas, viene disfrazado de promesa de comodidad, seguridad o éxito. Nos atrae suavemente, prometiéndonos que la riqueza resolverá nuestros problemas y responderá a nuestros miedos más profundos. Pero como advierte Jesús, la confianza que depositamos en Mamón es engañosa. Ofrece la ilusión de control pero nos deja atados a una búsqueda interminable. La riqueza, en su búsqueda incesante, exige más de nosotros, más tiempo, más energía, más sacrificio. Nos seduce a creer que si tenemos un poco más, estaremos contentos. Pero esta búsqueda es hueca y nos aleja aún más del único que puede satisfacer verdaderamente. En este sentido, Mamón es como un canto de sirena que conduce a la destrucción. No es inherentemente malo, es simplemente una herramienta, una parte de la creación. Pero cuando se convierte en el centro de nuestra adoración y confianza, nos arrastra a una realidad falsa. Jesús nos llama a rechazar esta falsa realidad y a buscar lo que es eterno, lo que es verdadero y lo que da vida. El corazón, según Jesús, es donde se libra la batalla por la lealtad. Y Mamón es el mayor rival de nuestra devoción. No es solo una cuestión de dinero o riqueza,
es una cuestión de donde depositamos nuestra lealtad más profunda. La advertencia de Jesús contra Mahón no se refiere solo a los peligros de la riqueza, sino a la naturaleza de la lealtad humana. Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. El llamado a rechazar a Mahón es, en última instancia, un llamado a realinear nuestros corazones con Dios. Las palabras de Jesús son un llamado a examinar nuestros corazones. ¿Están puestos en los tesoros fugaces de este mundo o en los tesoros eternos que se encuentran en él? La búsqueda de dinero es una búsqueda de la autosuficiencia, de encontrar identidad y seguridad en cosas que no pueden proporcionar una paz duradera. Pero cuando ponemos nuestro corazón en las manos de Dios, encontramos un tesoro que no se puede robar ni perder. Encontramos una seguridad eterna, una paz que sobrepasa el entendimiento y una libertad de las cadenas de los deseos terrenales. El quid de la cuestión es simple: el verdadero tesoro no es Mamón, sino el Creador que da todas las cosas buenas. La elección es clara: sirve a Mamón y te encontrarás esclavizado a un ciclo interminable de miseria y miedo. Sirve a Dios y te encontrarás libre, en paz y seguro en el único tesoro que realmente perdura. El uso que Jesús hace de la palabra Mamón es mucho más que una elección lingüística, es una profunda lección espiritual. A través de este único término, Él resume la eterna lucha entre servir a Dios y sucumbir al atractivo del mundo. La lección para nosotros hoy es clara. Si bien la riqueza puede ser una bendición, nunca será nuestro amo. Nuestra lealtad pertenece únicamente a Dios, porque solo su reino ofrece la seguridad, la paz y el propósito que Mahón promete falsamente. En un mundo todavía cautivado por el poder de la riqueza, la advertencia de Jesús suena más cierta que nunca. ¿Serviremos al fugaz amo de Mahón o nos inclinaremos ante el trono eterno de Dios? La elección, como lo fue en los días de Daniel y en los tiempos de Jesús, sigue siendo nuestra.